Hola chiquillos, ¿cómo están? Esta semana vamos a revisar este video que habla de las características de las primeras civilizaciones. Recordemos que desde el Neolítico a las primeras civilizaciones el paso es la invención de la escritura. Y eso lo vimos la semana anterior. Bueno, la invención de la escritura también tiene que ver con todo el desarrollo que realizaron estas primeras civilizaciones. Pero esta vez nos vamos a enfocar en varias características, principalmente las del cercano oriente y las del lejano oriente. Vamos a contextualizar primero. Las primeras civilizaciones fueron organizaciones más grandes que las aldeas que se formaban en el Neolítico y se organizaron en torno a ciudades, ¿ya? Conformaron también una sociedad estratificada, quiere decir que acá en la cúspide de la pirámide estaba el gobernante, los funcionarios y más abajo estaba ya los artesanos, el pueblo en general. Había una existencia de un poder político centralizado. Quiere decir que toda la civilización dependía de este mandatario, que podía ser un emperador, que podía ser un rey, que podía ser un jefe local. También utilizar un sistema de escritura o de contabilidad eh, dentro del desarrollo. Esto lo vimos la semana anterior, así que no nos vamos a enfocar solamente en eso, nos vamos a enfocar en todo el desarrollo que realizaron las civilizaciones. Y tenían una agricultura de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente estas civilizaciones se fueron estableciendo donde habían ríos. Y a partir de los ríos hicieron obras hidráulicas, por ejemplo, canalizaron las aguas para poder llevarlas hasta donde ellos requerían y las podían utilizar en la agricultura. ¿Ya? Este mismo mapa lo vimos la semana anterior, lo vamos a volver a utilizar. Si nos fijamos acá, aquí donde dice Mesopotamia, ahí ven el cursor, ahí se desarrollaron las primeras civilizaciones, que son los sumerios, lo vamos a ver hoy día. Y acá están los egipcios. Estas dos civilizaciones son las civilizaciones del cercano oriente. Y más acá tenemos la civilización indo, aquí al lado de India, y la civilización china, ya que son las civilizaciones del lejano oriente. En esas cuatro civilizaciones nos vamos a enfocar esta semana, estas civilizaciones y sus características. Estas civilizaciones las vamos a dejar para más adelante. Veamos los sumerios. Los sumerios se ubican esta es la parte del mapa donde se ubican ellos. A ver, nos vamos a devolver un poquito. Aquí están. Ese es el sector que vamos a ver en el mapa. Recuérdenlo bien, pues después vamos a ver los egipcios, los indios y los chinos. Vamos nuevamente con los sumerios. Ya. Los sumerios se ubicaron en este sector que se conoce como Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? Meso es medio, potamos significa entre ríos. Entonces, tenemos la ubicación de estos sumerios alrededor del río, o sea, perdón, al interior del río Tigris y el río Éufrates. Y los sumerios son varias ciudades-estados que se fueron ubicando en este sector. No son una sola civilización, son varias ciudades y cada una tenía un jefe local. ¿Ya? Bueno, la sociedad sumeria era muy jerárquica, estratificada, eran de religión politeístas, que quiere decir que creen en muchos dioses, y sus dioses son antropomorfos, o sea, con formas humanas. Y lógicamente también legaron muchos aportes culturales que hasta el día de hoy nosotros los utilizamos. La civilización sumeria, como dije, fueron varias ciudades independientes unas de otras. Por ejemplo, las ciudades más características son Uruk, Kish, Lagash, Uma. Esos son los nombres de las ciudades que ven. Y hay otras también que se pueden ver. Babilonia, Kish, la volvemos a repetir. Uma, Nippur, son otras ciudades. Bueno, estos son los tipos de dioses en los que ellos adoraban. Como les decían, son figuras antropomorfas, figuras humanas, si los podemos ver acá. Por ejemplo, los dioses más característicos son el dios del cielo, también conocido como An, el dios de la tierra, Ki, Enlil, el dios del aire, y Enkil, el dios del agua. ¿Ya? Como dijimos anteriormente, las civilizaciones, una de las características principales es que se ubicaron en ciudades. Esta es una de las construcciones que ellos realizaban.
conocida como el Sigurat, que era el templo político religioso y estaba al centro de la ciudad, donde también se contenía todo el comercio. Dentro de del desarrollo cultural que ellos realizaron, podemos, por ejemplo, conocer estudios en matemáticas, estudios en astronomía. Por ejemplo, ellos descubrieron 5 planetas. Realizaron a través de esto un calendario lunar de 12 meses y crearon lo que ustedes ven acá, el sistema sexagesimal. Los egipcios se ubicaron al noreste del continente africano y habían dos sectores, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Que el Bajo Egipto, si ustedes se fijan acá, desencadena en el Mediterráneo y esta lo conocemos como el delta de Egipto, o del río Nilo, perdón. Bueno, los egipcios tenían también una estructura bastante jerarquizada. En la cúspide se encontraba el faraón, más abajo estaba el visir, que era como una especie de primer ministro, estaban los funcionarios, los escribas, algunos comerciantes, también habían médicos, algunos arquitectos, vamos bajando la estructura social. Después venían los artesanos, los campesinos y al final estaban los esclavos. Bueno, los egipcios desarrollaron la agricultura en base en desarrollo al río Nilo, porque el río Nilo les entregaba, en las crecidas del río les entregaba un fertilizante que era conocido como légamo, que era un barro que se aposaba, ¿cierto? Y en el cual ellos podían sembrar porque les servía de abono, de fertilizante. Y principalmente se dedicaron a la agricultura de trigo y cebada. Por ejemplo, ellos también eran politeístas y creían en dioses, pero estos dioses eran zoomorfos, que quiere decir que tenían mitad cuerpo humano y mitad cuerpo de animal. Aquí tenemos los dioses más conocidos por ellos, que son el dios Osiris, que es el dios de la resurrección, símbolo de la fertilidad y la regeneración del Nilo. También está el dios Isis, que es la esposa y hermana de Osiris, diosa de la maternidad y del nacimiento, es la protectora de la familia. Y el dios Horus, que es el hijo de Osiris e Isis y dios del aire y de la tierra. Pero el dios principal de los egipcios era el Ra. ¿Quién era el Ra? Era el sol. Dentro del desarrollo cultural, ellos desarrollaron una escritura jeroglífica, demótica y eriática, pero la más conocida para nosotros es la escritura jeroglífica. ¿Ya? ¿Qué más? Ellos también crearon arquitecturas, y hasta el día de hoy nosotros podemos ver por fotografía, no hemos podido viajar lamentablemente, pero podemos ver las pirámides que ellos realizaron, ¿cierto? ¿Qué más? Crearon un calendario, dice ahí 365 días con 12 meses de 30 días, más 5 días adicionales. Si nos damos cuenta, este calendario sería como el más parecido al nuestro. Dentro de las matemáticas, estas fueron aplicadas a la arquitectura. Y como dije anteriormente, crearon muchas obras hidráulicas, que quiere decir que canalizaron el río para poder llevar el agua hasta donde ellos requerían para la agricultura. Vamos a ver las civilizaciones del lejano oriente. Tenemos la civilización del Indo. Primero, la población se sustentaba principalmente en la agricultura de trigo, cebada, algunos guisantes, sésamo y algodón. Las ciudades eran amuralladas principalmente, eran muy bien planificadas y se diferenciaban de las casas del resto de la sociedad, porque estaban ubicados ellos en castas. Las castas, ¿qué es lo que son? Son pequeñas clases sociales. El comercio se desarrolló en base también a la agricultura, como les dije, y la metalurgia también fue un aporte importante dentro del comercio. Tenían un sistema de escritura con gran cantidad de signos. Bueno, este sistema de escritura todavía no se logra descifrar. Acuérdense que en la guía anterior hablábamos del sánscrito, que también es como un lenguaje que realizaron estos pueblos europeos que llegaron, ¿cierto?, al río Indo. ¿Qué más? Impusieron un sistema de castas como base de organización social, política y económica. Bueno, aquí tenemos la ubicación de los indos. Hoy día aquí se encuentra India. Este es el país de India hoy día.
Y aquí al ladito teníamos el río Indo, donde ellos se ubicaron principalmente. Ellos concentraron la religión en el brahmanismo, o conocido también como el hinduismo, ¿ya? Y los aportes culturales que tenemos, bueno, tienen una arquitectura monumental, ahí podemos ver el Buda, ¿cierto? La lengua, que correspondía al sánscrito, como habíamos mencionado, el juego del ajedrez, que hasta el día de hoy lo podemos utilizar, y dentro de las matemáticas, la invención de números, el álgebra y la trigonometría. Esto hoy día se sigue usando. La civilización china se ubicó en este espacio principalmente, hoy día China corresponde a todo esto. A ver, perdón, todo eso. Si me siguen con el cursor. ¿Ya? Pero se ubicó principalmente entre cercanos al río Amarillo y cercanos al río Azul. El gobierno se encontraba en manos de un emperador. Hasta el día de hoy hay emperador en China. Era asesorado por los mandarines, que estos eran como los ministros del emperador, y se encargaban de la administración y defensa de las tradiciones y costumbres del país. La sociedad fue muy jerárquica también en esta época. En la cima de la cúspide de la pirámide estamental se encontraba la familia real y luego seguían los mandarines, que como dijimos eran los ministros, grandes propietarios de las tierras, algunos artesanos, pequeños comerciantes y finalmente los campesinos. El desarrollo cultural de los chinos es súper interesante porque lograron realizar varios aportes a la humanidad hasta el día de hoy. Bueno, su religión fue influida principalmente por Lao Tzu, que es el taoísmo, y Confucio. En la guía aparecen unas fotografías de este personaje, de Confucio. Bueno, los aportes de la humanidad, como estaba comentando, son la brújula. Hasta el día de hoy se usa la brújula. En el siglo XV también se usó la brújula. Recuerden que los europeos llegaron a América utilizando estos sistemas. La brújula, algunas cartas también de navegación, el astrolabio, pero ellos inventaron la brújula. Inventaron el compás. El compás, ustedes todavía lo utilizan en el colegio, chiquillos. Lo utilizan en matemáticas. El papel y la tinta se siguen utilizando hasta el día de hoy. ¿Qué más? La pólvora, fíjense, también. La porcelana, la seda. La seda, ¿ustedes saben de qué se hace? La seda la sacan de unos gusanitos. Es un trabajo increíble. Las pagodas, que son estos templos que vemos acá, estos templos así con estos techumbres medias raras para nosotros, también ellos inventaron la pintura paisajista y la acupuntura, que es la medicina tradicional de ellos. La acupuntura son estos puntos que tenemos en el cuerpo en el cual se insertan algunas agujas y provocan estimulación de algunos puntos para la sanación del cuerpo. Chiquillos, espero que les haya quedado claro el video, espero que les haya gustado. Revisen la guía, también hay información sobre este desarrollo cultural y las características de estas civilizaciones. Como les dije, solamente las civilizaciones del lejano oriente y las del cercano oriente vamos a ver en esta oportunidad. Ya para que puedan desarrollar posteriormente un cuadrito y puedan ir completando con estas características. Lo pueden revisar también en el canal del Colegio Nuestro Mundo en YouTube, si es que les queda alguna duda. Ya pues chiquillos, nos vemos esta próxima semana.